Muchas gracias a todos por asistir al conversatorio Contratos Colaborativos y Generación de Valor. Mi nombre es Alfonso Prialé. Estoy a cargo del área de marketing y ventas de la Escuela de Posgrado Gerens. Y bueno, tengo el gusto de tener aquí con nosotros, acompañándonos a Alex Campos y a Luis Ruiz, que son quienes van a compartir con nosotros mucho de su experiencia y conocimiento en el tema de contratos colaborativos. Iniciando primero con la presentación de Alex Campos. Él es socio del estudio abogado del estudio Campos, Abogados en Infraestructura. Tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en desarrollo de proyectos de infraestructura, cubriendo las áreas de derecho de infraestructura y construcción, concesiones y contratación pública, también financiamiento de proyectos, regulación de servicios, infraestructura de uso público y también arbitraje. En el caso de Luis Ruiz, él tiene un MBA por la escuela, por ESAN, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, juicio experto técnico independiente del Dispute Board, es docente de posgrado, ha gerenciado muchos proyectos, ha sido gerente de gestión operativa, gerente de recursos humanos y gerente de desarrollo inmobiliario en COSAPI. También ha tenido experiencia como gerente de negocios en infraestructura pesada, no vial en obras de ingeniería. En la actualidad forma parte o preside el Dispute Adjudication Boards en proyectos ejecutados bajo contratos NEC 3, tanto en el proyecto especial legado de los Juegos Panamericanos, como en el programa ejecutado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ARCC. Es gerente general del Laurus Group y director de esta misma entidad y es docente de posgrado en programas de gestión de contratos. Bien, vamos a iniciar la noche de hoy con la presentación de Alex Campos. Alex, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Mucho gusto de verlos y compartir con ustedes una pequeña conversación sobre este tema que se ha vuelto tan relevante, sobre cómo generar valor en los proyectos de infraestructura y qué tiene que ver el enfoque colaborativo con ese objetivo, ¿no? A mí me gusta siempre pensar que al final la gestión contractual es algo así como tener que equilibrar una mesa de cuatro patas, ¿no? Finalmente un proyecto, un contrato para desarrollar cualquier proyecto de infraestructura, uno siempre piensa pues inmediatamente que esto pues tiene unos componentes, yo lo veo como una mesa de cuatro patas, en el cual evidentemente las cuatro patas son el precio, el plazo, el alcance, la secuencia constructiva, y cuando uno firma un contrato para desarrollar un proyecto, no hay otra cosa que, al menos en el papel, ¿no es cierto?, un equilibrio entre estos cuatro elementos, ¿no? Para hacer este alcance, o sea, para hacer este proyecto, se requiere este presupuesto que se va a lograr, ¿no es cierto?, con esta secuencia constructiva que al final me va a permitir hacerlo en un determinado plazo. Y estas cuatro patas tienen como tablero una cosa que no es un concepto que ya conocemos todo, que es la asignación de riesgos del proyecto, o algunos lo llaman el equilibrio económico-financiero del proyecto, pero es finalmente el equilibrio que hemos acordado de cómo vamos a llevar el proyecto. Siguiente, por favor, Daniel. Pero imaginemos, como estamos en gestión contractual, ¿cuál es el problema, no es cierto, con esta mesa de cuatro patas? El problema es que no es estática, es una mesa dinámica, porque es una mesa que se va a mover. Para medir su movimiento y para medir cuánto se mueve, ¿no es cierto? Imaginemos que le ponemos una jarra de agua encima del tablero. Eso quiere decir que al moverla, tenemos que tener mucho cuidado que el agua no se derrame para mantenerlo equilibrado. Y nuestro propósito, nuestro objetivo en la gestión contractual del proyecto es mover esta mesa, pues digamos, 100 metros, sin que nada se derrame. Siguiente, por favor. Entonces, si logramos ese objetivo, se puede decir, número uno, que hemos mantenido el equilibrio contractual. ¿Okay? ¿En qué sentido hemos mantenido el equilibrio contractual? El propietario de la obra recibe el proyecto por el cual contrató y, ¿no es cierto?, el contratista se va con la rentabilidad esperada. Y en principio todos nos vamos contentos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, siguiente por favor, el problema es que estos 100 metros no son 100 metros planos. Y algunas veces se parece más a una pista de obstáculos que a una carrera plana.
Y en esta carrera y en esta gestión contractual y en esta pista de obstáculos se pierde mucho valor. O sea, el valor del proyecto se pierde, vamos a ver en un momento que se comienzan a desalinear intereses y esto y finalmente perdemos de vista el mejor interés del proyecto y perdemos valor. Es muy fácil, ¿no es cierto? Ante tantos riesgos, ante tantos obstáculos en esta carrera, que se desequilibre, que se desalineen intereses y que se pierda valor en el camino. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿por qué se pierde valor? Porque nos encontramos frente a muchos desafíos. Hay desafíos de tiempo, evidentemente, mientras más dure un proyecto, más abierto a los riesgos está. Hay un tema de riesgo de sitio, ¿no es cierto? Evidentemente, por mejor estudio que hagamos y mejores intuición que tengamos, siempre hay una connotación de incertidumbre en el sitio. Además, el sitio puede ser un sitio muy grande, imagínense pues una línea de transmisión que tiene cientos de kilómetros. Y hay un tercer factor que yo lo llamo el desgaste matrimonial, que es que finalmente los equipos están gestionados por personas y las personas tienen sesgos y tienen emociones y finalmente terminan, ¿no es cierto? Buena parte del problema de desalinear intereses es un tema también de personas, de liderazgos, de trabajos en equipo, de perder la idea de trabajar en equipo, etcétera. A eso yo lo llamo como desgaste matrimonial. Comienza una luna de miel, la gestión contractual, pero finalmente la relación se termina minando. Siguiente, por favor. Para ello, ¿se acuerdan que les comentaba este tema de desalinear intereses, cómo se pierde valor desalineando intereses? Ese fenómeno se produce muy fácilmente y se produce muy fácilmente por una razón muy sencilla, que es que en este ejemplo que yo les decía de las 4 patas de la mesa, cada pata de la mesa para moverla a 100 metros en esta pista de obstáculos que son los riesgos, cada pata de la mesa es cargada por una persona diferente. Una pata la carga el propietario, de repente la pata más importante, otra pata la carga el contratista, otra pata la carga el diseñador, otra pata la carga el supervisor, el EPCMista, el PMO. O sea, los que cargan la pata no necesariamente obedecen a los mismos intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que apenas hay un obstáculo en el camino, un riesgo, los intereses se comienzan a desalinear y se comienza a perder de vista el interés del proyecto final. Y cuando perdemos de vista el interés del proyecto, se comienza a generar la pérdida de valor. Es decir, comenzamos a perder valor en el proyecto porque simplemente cada parte comienza a pensar no en lo que es mejor para el proyecto, sino lo que es estáticamente o estratégicamente su mejor posición ante un obstáculo, ante un riesgo. Y resulta que la mesa se cae o se termina desequilibrando porque cada uno tiene una idea de hacia dónde llevar la mesa, a dónde empujarla, y cada uno va en una dirección absolutamente inversa. Es diferente. Siguiente, por favor. ¿Okay? ¿Cómo hacemos, y esa es la pregunta que venimos a conversar el día de hoy, cómo hacemos para intentar que esos intereses no se desalineen? ¿Cómo hacemos para intentar que todos trabajemos y empujemos el proyecto al mismo tiempo? Intentando contestar esa pregunta, es que ya hace algo más de 30 años se comienza a generar en la industria de la construcción esa sensación de que la industria no está generando valor, que los proyectos no están generando valor, que existen, al final los proyectos terminan con una frustración de las partes con respecto al valor generado, y se comienza a pensar en enfoques diferentes, y así es como nacen los contratos así llamados colaborativos. Estamos hablando de experiencias básicamente que comenzaron hace 30 años. ¿Por qué? Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque este fenómeno de perder valor es un fenómeno que a su vez también es un fenómeno dinámico. Es decir, existen pérdidas de valores y con la pérdida de valor se genera un círculo no virtuoso, un círculo tortuoso de pérdida de valor. Algunos lo llaman, por ejemplo, el efecto bola de nieve, ¿no es cierto? Algunos llaman el efecto
espiral, que es muy sencillo, ¿no? Ocurre un evento porque es un riesgo, porque hay riesgos en el contrato y por lo tanto van a haber eventos que impacten y en ese riesgo, ese evento es notificado, por ejemplo, normalmente por el contratista al propietario y le dice, ya ha habido un evento, necesito que ajustemos, que reequilibremos la mesa, ¿no es cierto? Como un evento compensable, como quiera que como una orden de cambio, como quiera que se llame en el contrato. Si el propietario, en un enfoque confrontacional, no colaborativo, decide que lo primero que hay que determinar, ¿no es cierto?, es quién es responsable, y hay dudas sobre la responsabilidad o hay dudas sobre la asignación de riesgos, lo que va a haber por parte del propietario es una negación, va a decir de no. Como el enfoque no está en la mitigación, sino en la asignación de culpas, lo que ocurre es que esa demora, esa negación, ¿no es cierto?, desenfoca a las partes en la mitigación y hace que el efecto, que el impacto sea mayor. No se ponen de acuerdo las partes con respecto a la asignación de riesgos y quién es responsable y quién debe cargar con el impacto, se presenta un mayor costo, se presenta un reclamo formal, que lo llamo ya reloaded, porque ya no es el reclamo inicial, sino es el reclamo inicial más los efectos no mitigados, con mayor razón si negaron en primer momento van a negar el rechazo al reclamo reloaded, se hace un conflicto, ¿no es cierto? Se genera una disputa entre las partes, hay un desgaste en la relación, se pierde el interés, se pierde de vista el interés del proyecto, y la próxima vez que exista un evento, un impacto, que va a ocurrir, porque como les he comentado es una pista de obstáculos de 100 metros, lo que ocurre es que nos volvemos ya con una relación incluso más desgastada, y los intereses se desalinean más, y cada vez, ¿no es cierto?, los intereses terminan totalmente desalineados, y cada uno deja de pensar lo que es mejor para el proyecto, sino adopta una situación estratégica en su relación contractual entre dos partes. Siguiente, por favor. Esto, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con algo que yo llamo la composición química de un proyecto de infraestructura. Si uno mira sobre una molécula, ¿no es cierto?, un proyecto de infraestructura, va a llegar a la conclusión de que hay un núcleo, que es evidentemente el propietario, que es el líder del proyecto, que es el líder, ¿no es cierto?, de este team, ¿no es cierto?, de este equipo, pero tiene muchos stakeholders, tiene muchos interesados, ¿no es cierto? Evidentemente tiene el diseño, tiene a proveedores, tiene la gerencia, supervisión, PMO, pesimista, como quiera llamarlo, evidentemente un ejecutor, o dos o más ejecutores, evidentemente los subcontratistas del ejecutor. En términos de valor, en términos de generación de valor, en términos de generación de valor, se requiere la participación de todos de la cadena. Es decir, el valor se genera en toda la cadena y la información para generar valor está en toda la cadena. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el diseñador necesita de cierta información del ejecutor, típicamente temas de constructibilidad, que aportan a la cadena, aportan en el diseño porque el diseñador no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compartimentizo el proyecto, que es el enfoque tradicional, en diferentes contratos, es decir, si yo separo esta molécula en un contrato entre el diseñador y el propietario, en otro contrato entre el propietario y la gerencia, en otro contrato entre el propietario y uno más ejecutores. Si yo hago esta segmentación, ¿ok?, pierdo el enfoque de generación de valor del proyecto porque primero porque la información no fluye, ¿ok? Y segundo, porque se requiere el aporte coordinado de todos para generar valor. Cuando yo comienzo a compartimentizar, comienzo a perder este valor. Y ustedes me dirán, oye Alex, pero ¿cómo es posible, no es cierto, que se le pida al diseñador que se junte con el propietario que ni siquiera está el día de hoy adjudicado porque ni siquiera hay diseño que licitar, ¿no? Ya. Los enfoques colaborativos intentan resolver esas, siendo conscientes que la generación de valor está ahí, intentan resolver el problema. Siguiente, por favor. Entonces, ¿no es cierto?, hay un nuevo paradigma colaborativo en donde el norte siempre es lo mejor para el proyecto, se privilegia la conducta de buena fe y colaboración, se enfoca uno, las partes primero en prevenir y mitigar en lugar de buscar responsables.
hay una gestión integral y conjunta de los riesgos en todo el proyecto, un tema absolutamente importante. Como se genera valor en toda la cadena, se debe repartir ese valor generado. Si toda la cadena ayuda a agrandar la torta, toda la cadena debe ser parte, debe beneficiarse por esa parte de la torta que está incrementando. Y como ya les dije, eso tiene que ser liderado por el propietario, que es el líder del proyecto y es el único que puede alinear todos los intereses. Para ir terminando, siguiente por favor. ¿Ok? ¿Hay herramientas colaborativas? Sí, hay herramientas colaborativas, un montón. Modelos contractuales colaborativos, gestión contractual de equipos, evaluar a las personas es súper importante. Alertas tempranas, el BIM es una gran herramienta para compartir información, y si la información está en toda la cadena, hay que hacer que toda la cadena participe en el BIM. Y la Junta de Resolución de Disputas, que seguramente también contará, Lucho, que tiene mucha experiencia en eso, nos contará algo más de ahí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿no es cierto? Oye, Alex, ¿cómo hago yo, ¿no es cierto?, para hacer un contrato colaborativo, para hacer un contrato con enfoque colaborativo? ¿Cómo hago yo para hacer un proyecto con enfoque colaborativo? ¿No es cierto? A veces mucha gente viene y me pregunta y me dice, oye, yo tengo este contrato, Alex, de obra, ¿qué tan colaborativo es? Y yo propongo un test de 5 puntos, imaginemos que a cada elemento le damos 5 puntos, ¿no es cierto? Nota máxima sería 25, ¿no es cierto? Y esos 5 elementos que yo evaluaría sería, cómo se distribuye el valor agregado. El valor que estamos generando, ¿se distribuye en toda la cadena? Sí, no, ¿cuánto? 2, ¿cómo se soluciona el nivel de asimetría informativa? Para generar valor, ¿no es cierto? Hay que compartir la información, hay que dejar que la información esté solamente en una parte de toda esta composición química del proyecto, que también resuelve el problema de la asimetría informativa del contrato. Tercer punto, este contrato es un contrato que está hecho típico contrato elaborado por abogados, que está hecho para guardarse en el cajón, con la esperanza de que nunca tengamos que sacarlo, porque si tenemos que sacarlo para leerlo es porque hay problemas, o este contrato es una caja de herramientas, es decir, es un contrato que está composite, subrayado, en el escritorio del gerente de proyecto, listo para utilizarlo para gestionar su proyecto. Cuarto, qué tan técnica o no es la asignación de riesgos. Y quinto, ¿cuántos mecanismos de prevención de controversias tiene? Ojo que no estamos hablando de mecanismos de solución de controversias, como podría ser un arbitraje. No. Si estamos en arbitraje, ya el proyecto no genera valor. ¿Cuántos mecanismos tiene? ¿Qué tan buenos son sus mecanismos para prevenir la disputa, para prevenir la controversia? Si imaginemos que chocolateamos todos estos elementos, y hacemos un ranking, una tabla de contratos menos colaborativos a más colaborativos, adaptado a la industria y la costumbre peruana, vamos a tener lo siguiente. Y con eso termino, y los dejo, siguiente diapositiva, por favor. Y con esto los dejo pensando. Ok, abajo en rojo está evidentemente lo más adversarial y arriba en verde está lo más colaborativo. Si yo agarro estos 5 elementos y meto los contratos que usamos en el Perú, hago ese análisis de 5 elementos, evidentemente abajo va a estar la obra pública peruana y no está más abajo porque no hay nada menos de 0. Si hubiera que calificarlo, yo creo que tenemos que calificar con un resultado negativo. Es absolutamente confrontacional. Al medio, sin ser muy colaborativos, están los contratos generales, ¿no es cierto?, incluyendo los que trabaja el día de hoy la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y los que trabajaron con los Juegos Panamericanos. Son contratos que sí tienen algunas herramientas colaborativas, pero definitivamente no son los más colaborativos. Hay muchísimo por trabajar ahí. Y en la parte verde están los contratos que son más colaborativos. Por ejemplo, los NEC, pero los NEC que utilizan la cláusula específica X12, que es la cláusula de colaboración. Un NEC sin cláusula X12, como los que usa la ARCC
hizo los Juegos Panamericanos, no es tan colaborativo, sería un ámbar. Si le agregamos la cláusula X12, que es de colaboración, comenzaría a entrar en el sector verde, y los contratos de Alliance Framework, los IPD, que son los Integrated Project Delivery, y el FAC One, que son contratos básicamente de integración total y de alianza total. Como ustedes verán, el día de hoy en la industria peruana, en temas de generación de valor a través de enfoques colaborativos, tenemos muchísimo que trabajar. Hay definitivamente mucho por mejorar en la obra pública, en los contratos que estamos utilizando el día de hoy. FIDIC, por ejemplo, es un contrato que, si bien se está reformulando para ser más colaborativo, todavía no es de los más colaborativos. Es decir, los contratos que se usan en la obra pública y privada en el Perú, yo tengo algunas experiencias de contratos privados que utilizan NEC, ¿no es cierto? Esos también todavía están en el ámbar, y experiencias todavía de súper colaborativos que lo están en el verde. En el Perú todavía no tenemos mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muchísimo campo y muchísimo espacio para mejorar nuestros estándares de gestión contractual y generar valor en los proyectos. Muchas gracias por el tiempo, estimados amigos de Gerencia. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. Profesor Ruiz, ¿cómo está? Hola. Muy bien, gracias. Voy a presentar. Buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Creo que tiene que ver con un tema que está, digamos, muy caliente en nuestro negocio favorito, que es el de la construcción. Así que voy a dar algunos puntos de vista también sobre lo que es la colaboración, y en ese contexto de lo que son los contratos colaborativos. Creo que el barómetro que mostró Alex es muy interesante, porque muestra básicamente dónde estamos. Recordemos que la contratación pública hereda muchas de las herramientas y prescripciones técnicas, sobre todo a los contratos privados, ¿correcto? Algunos de ellos sin duda son copy-paste con alguna tropicalización de elementos técnicos que pretenden ayudar un poquito más de lo que seguramente ayuda el reglamento de contrataciones con Estado, o las prescripciones técnicas que contiene el reglamento de contrataciones con el Estado. Yo voy a plantear básicamente 5 interrogantes. Vamos a ver cómo nos vamos manejando en el tiempo para poder responderlas. Y la primera pregunta es si existe la colaboración en la industria. Creo que el barómetro que ha mostrado Alex es muy claro. Él lo calificaría con negativo si hubiera menos que 0. Pero vamos un poco más allá a las cifras que a todos nosotros nos toca. Y esto que vemos en pantalla, digamos, explotó a nivel público. Hablo de prensa televisiva, que es lo más poderoso que hay en cualquier medio. Y ciertamente esto llamó mucho la atención en medio de una situación que atravesamos en el año 2020, que era la pandemia, ¿no? Ustedes recordarán que la gente se moría en las puertas de los hospitales, pero básicamente circuló esta lista de 14 hospitales, todos ellos inconclusos, paralizados y en proceso arbitral, ¿correcto? Entonces, creo que la pregunta se cae de madura. Recientemente, Capeco emitió un informe con unas cifras bastante que grafican muy bien esta situación, y ponía énfasis en las obras paralizadas a nivel de gobiernos regionales y gobierno nacional, donde se hace evidente, digamos, la cuantía de proyectos que estaban paralizados, trascendiendo un poco la noticia anterior relacionada única
exclusivamente hospitales. Y presentaba asimismo las obras de gobierno nacional y regional que estaban en procesos arbitrales. Y sin duda alguna, eh, las, las cifras son alarmantes porque esto lo que representa para el país son obras que en muchos casos son obras que están paralizadas, algunos con porcentajes muy pequeños de avance, otras con porcentajes por más del 90%, es decir, tan cerca de ser concluidas, pero muy lejos de atender, digamos, al- a la sociedad, ¿no? Que es el punto más importante al que me quería referir, porque sin duda en un país donde los recursos escasean y donde la brecha de infraestructura es tan grande, esto no es precisamente un pecado venial. Eh, Uno de los aspectos más importantes estaba referido a las razones por las cuales eh, se, se presentaban adicionales y ampliaciones de plazo en las obras, aspectos que están muy correlacionados con las causas por las cuales los proyectos llegan a, a procesos arbitrarios, ¿no? Y si nos damos cuenta, eh, hay múltiples factores haciendo un Pareto, es decir, el 80% de las razones por las cuales esto ocurre están vinculadas al expediente técnico, no solamente por las deficiencias propiamente dichas del expediente técnico, sino también por situaciones imprevistas, deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevisibles posteriores. Acá están un poquito jugando con las categorías del reglamento. Eh, y, y en general, si nos damos cuenta y vamos haciendo números gruesos, más del 80% de las causas que explican los adicionales ampliaciones de plazo en obras están relacionadas con el tema del expediente técnico. Hoy esto se ha hecho bastante más álgido y los proyectos públicos, no hablo de los privados, que donde ahí tenemos un poquito más de patio de maniobra, los públicos están cayendo muchos de ellos en procesos arbitrales por resolución de contrato, debido a que estas razones han ocasionado un problema disruptivo, ¿no? Que es muy complejo, que normalmente es muy complejo de ser demostrado, pero que, digamos, para fines prácticos lo que ocasiona es un detrimento económico-financiero de la obra, produciendo una inviabilidad económica financiera y frustrando, por tanto, el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuándo agregamos valor en un proyecto? Y yo diría que eh, esta pregunta es muy relevante porque una de las cosas que más escucho como dispute board es la palabra colaborativo, ¿no? Y entonces, eh, colaborativamente, te niego los eventos compensables que me has presentado y colaborativamente te voy a aplicar la penalidad. Entonces, en verdad, el uso de la palabra colaborativo sale múltiples veces de la boca de las partes y no precisamente para denotar actitudes colaborativas. Pero dado a que uno de los aspectos más importantes que debemos entender es que la acción colaborativa está correlacionada con la consecución o con el logro de valor para un proyecto, esta pregunta es muy importante, ¿no? Y yo diría que la respuesta es relativamente sencilla, parece sencilla, pero, pero es cuando alcanzamos los objetivos claves del proyecto, ¿ok? Entonces, los objetivos claves pueden ser de distinta naturaleza, sin duda alguna, pero am, siempre se van a poder transformar em, eh, o cuantificar en términos de costo y plazo, que son, digamos, dos de los objetivos clave de cualquier proyecto. Recordemos que los objetivos clave son los resultados deseados y, como mencioné hace un rato,
La acción colaborativa coadyuva al logro de los objetivos. La acción colaborativa entendida como una acción en el marco de la gestión que es posible desarrollar en el proyecto. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis porque hay una frase, digamos, humana que es muy simpática. A mí me encanta que dice que no son nuestras condiciones, sino nuestras decisiones las que determinarán nuestros resultados en la vida. Sin embargo, esta frase no es aplicable en proyectos porque en proyectos las condiciones se importan, porque sin duda alguna la acción de las partes tiene que estar enmarcada en el contrato, ¿correcto? Y las partes tienen que darse cuenta cuando el contrato podría no estar impulsando el logro de los objetivos y siendo un contrato, un acuerdo entre partes, tienen que ser conscientes de que en qué momento es fundamental, clave, poder hacer pactos que puedan hacer ajustes para poder encargar, digamos, los esfuerzos hacia el logro de los objetivos. ¿Qué papel juega la priorización? ¿No? Porque hemos hablado, esto suena muy bien, ok, los resultados deseados son los objetivos y entonces nuestras acciones deben impulsar a los objetivos. Sin embargo, en proyectos, el aspecto de priorización es muy importante porque muchas veces eh, jugamos con prioridades, o perdón, con objetivos contrapuestos. Efectivamente, los objetivos suelen estar contrapuestos. Entonces, si la priorización no es clara, corremos el riesgo de querer servir, entre comillas, a Dios y al diablo y terminar briqueando, es decir, sin la posibilidad de seguir avanzando, por tratar de darle cobertura a objetivos que por su naturaleza son contrapuestos. Y por ejemplo, puse este grafiquito. Acá están intereses claves: alcance, plazo, costo y calidad. ¿No? Algunos de los objetivos claves de todo proyecto. ¿Y por qué pongo Lima 2019, haciendo énfasis en el 26 de julio? Porque recordarán ustedes que los Juegos Panamericanos se inauguraron el 26 de julio del año 2019. Y entonces, cuando había un evento que escapaba a las consideraciones contractuales y que manteniendo las condiciones de, digamos, de trabajo actuales, sin duda implicaban impactos en plazo y los correlativos en costo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los gastos generales variables y costos directos asociados al tiempo. Sin embargo, esto no era posible en los Juegos Panamericanos porque no había más plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, cualquier impacto en plazo tenía que ser convertido en una discusión en la cual el primer cuestionamiento era si técnicamente era posible mitigar el potencial impacto en plazo. Y si esa respuesta era sí, entonces la siguiente cuestión era, ok, ¿cuánto me va a costar levantar el nivel de productividad de lo que estás haciendo ahora en campo para poder lograr mitigar ese plazo? Entonces, fíjense ustedes que la priorización del plazo sobre el costo era fundamental, aun cuando todos los contratos NEC 3F, opción F de los Panamericanos, tenían dos objetivos meta, uno de plazo y uno de costo, además de otros objetivos meta. Pero no sé si me dejo entender, existiendo dos elementos objetivos, uno a nivel presupuestal y de plazo, se tenía claro cuál era la priorización. Eso por un lado. Y por otro lado,
el contrato NEC 3F no supone, como supone el reglamento de contrataciones con el Estado y muchos, no voy a decir casi todos, pero la mayoría de contratos en el Perú, supone que un evento o condición que, escapando a las consideraciones contractuales, impacta la ruta crítica, da como consecuencia ampliación de plazo, ¿correcto? No, no solamente eso. Cuando eso sucede, por ejemplo, un reglamento te lleva de la manito y te dice, ven por aquí, yo te voy a llevar de la manito hasta que puedas conseguir tu ampliación de plazo. Claro, otra cosa es que se la rechacen y que esto termine discutiéndose en un proceso arbitral, pero eso es lo que sucede. En contratos NEC eso no sucede. Un impacto en la ruta crítica no implica per se una ampliación de plazo, lo que implica es una discusión en donde el contratante dice cómo quiere manejar ese evento compensable y si para lo que él le genera valor es el plazo, entonces la siguiente discusión es ver si técnicamente es posible esa mitigación y luego ver cuánto va a costar ese esfuerzo, vamos a decirlo ya abiertamente, de aceleración. ¿Se dan cuenta? Entonces, temas que muchas veces son este, escabrosos en el mundo contractual actual en el Perú. ¿Y qué papel juega el contrato que vincula al contratante y contratista? Es que sí, efectivamente, estimados asistentes al webinar, no solamente hace falta buenas intenciones, ¿no? Hay un dicho que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Mi profesor de filosofía decía que el acto de buena voluntad tenía que ser un acto inteligente. Efectivamente, el contrato juega el rol de lo que estábamos hablando un poquito antes, es decir, el de las condiciones. Y en ese marco, el contratante y contratista toman, evidentemente, decisiones. Entonces, un contrato eh, um, recoge un conjunto de decisiones técnicas, ¿correcto?, que están correlacionadas con la colaboración. En mi experiencia, tanto a nivel de juicio experto, digamos, en procesos arbitrales, es decir, viviendo en un medio donde la leche ya está derramada, y como dispute board, en un mundo en donde tratamos de hacer nuestros máximos esfuerzos para que las partes no nos envíen sumisiones formales, sería el equivalente a una demanda arbitral, ¿no? Peleamos para que ellos puedan resolver colaborativamente, muchas veces con asistencia de nosotros, sus diferencias. He generado esta especie de mandala en la que, desde mi punto de vista, estos son los elementos que más influyen en la colaboración. Primero, el marco institucional, sin lugar a duda, ¿no? Porque hay algunos que dicen es que todo el problema empieza cuando intervienen los abogados. Sí y no. Acá yo voy a decir que no, porque si un contrato no tiene un buen marco jurídico, contractual, pero que apunte a temas claves, ¿no? A temas claves, sin duda alguna, eh, las partes no van a tener esa seguridad y solidez que requieren en el momento que están eh, ejerciendo, digamos, estas acciones para lograr la consecución de los objetivos y incluyendo los acuerdos que las partes puedan tomar, ¿no? El otro aspecto es el tema de la distribución de riesgos, algo que se juega mucho en el Perú es a la papa caliente, ¿no? Es decir, a la traslación desbalanceada de riesgos hacia la parte que está menos preparada para soportar y gestionar el riesgo.
Y entonces este, este juego eh, de desbalancear los riesgos, incluso rebota como boomerangs a aquellos que supusieron que esa era la mejor forma de evitar, ¿no? Hacer la de Matrix, ¿no? Es decir, que los riesgos les rocen, pero no les tallan, ¿no? El otro aspecto fundamental son las prescripciones técnicas de gestión. En términos generales, eh, yo vengo afirmando en los foros en los que participo, es que en general en los contratos en el Perú las prescripciones técnicas de gestión son muy pobres, ¿no? En contraposición, por ejemplo, como para poner un ejemplo positivo, en el sector minero, que es uno de los sectores más evolucionados en términos de gestión de proyectos, eh, tenemos prescripciones, contratos con prescripciones técnicas de gestión bastante más desarrolladas, pero en general son muy pobres. El contrato de infraestructura urbana tiene la misma cantidad de prescripciones técnicas en el cuerpo principal del contrato que la del reglamento, que es casi nada, es muy poquito. ¿Okay? Luego hay un elemento que yo le llamo los niveladores conductuales, que es este desarrollo de lo que es este, la colaboración y que se basa en la buena fe. ¿Ya? Los niveladores conductuales, para mí, yo los describo así, es decir, son comportamientos objetivos y observables que le dan pistas, que orientan a las partes a qué cosas son conductas colaborativas, ¿no? Cajonear información no es una conducta colaborativa. Ser general después de la batalla, es decir, evaluar las acciones de tu contraparte con información de hoy, cuando la decisión fue tomada hace 6 meses, eso no es colaborativo, ¿no? La política de echarse la culpa, ¿no? De buscar culpables, eso tampoco es colaborativo. Y este tipo de elementos son fundamentales en un contrato. Un gran nivelador conductual, desde mi punto de vista, son los speed boards, siendo que eh, eh, muchos creen que el speed board está hecho para resolver disputas. Mi experiencia y los fundamentos que promueve la DRBF, por ejemplo, o, el propio ICC, la Cámara de Comercio Internacional de París, la DRBF, la Dispute Resolution Board Foundation, es que el mayor trajín que debe tener un dispute board, la calidad de un dispute board se mide por su capacidad de prevenir y ayudar a las partes a que resuelvan sus diferencias, sus desacuerdos, por sus propios medios. Otro elemento fundamental es el sistema de entrega de proyectos. Esto tiene total sentido, pues por eso es que el IPD en el barómetro de ALES está en verde, pues, y el NEC 3F, que es un Construction Management at Risk, está en ámbar, con X12, con la cláusula X12 puede pasar a verde, pero está en ámbar porque todavía un NEC 3F todavía no resuelve el problema entre el contratista principal y el cuerpo desde mi punto de vista, ese es el problema de subcontratistas, ¿no? Entonces, no solamente puede haber felicidad entre el contratante y el contratista, el contingente de subcontratistas en contratos NEC actuales en reconstrucción con cambios es muy importante. Entonces, ese tema todavía requiere aquilatar las lecciones aprendidas de reconstrucción con cambios y ver qué pasos se dan para resolver ese aspecto. Y finalmente, las herramientas tecnológicas. Nadie va a dudar que el BIM coadyuva en la colaboración, pero BIM no es colaboración, ¿ya? Es decir, yo he visto proyectos con BIM y a las partes agarrándose a patadas. Entonces, si no hay un marco institucional sólido, un sistema de entrega, digamos, yo diría de CMR para arriba,
una buena distribución de riesgo, prescripciones técnicas de gestión sólidas y un despliegue de lo que la colaboración descolgada de la buena fe significa, este, eh, no se va a poder tener con BIM un contrato colaborativo. Entonces, la articulación de estos elementos yo creo que es un tema fundamental. Entonces, y mi última pregunta era esta, ¿no? Entonces, si los objetivos clave están bien priorizados, es decir, yo sé como gestor, como gerente de proyecto, las partes, ¿no? Los, eh, las personas claves que entienden cuál es la priorización, eh, y el contrato tiene estas dosis de estos elementos de la mandala mostrada bien balanceados, ¿se puede garantizar la colaboración? La respuesta sin duda alguna es no, porque las personas son claves, ¿correcto? Las personas son claves y, y si las organizaciones no vienen con una cultura colaborativa en la vena, este, se puede transitar eh, igual por un camino, seguramente que menos tortuoso, ¿no? Si tiene todos estos elementos, pero igual no va a ser un pavimento, digamos, donde podamos transitar sin ningún problema, ¿no? Ese es un elemento fundamental y claro, en nuestro país es un reto porque el Perú no tiene una cultura colaborativa, o sea, la situación contractual en el Perú se caracteriza por ser altamente confrontacional y ya es un esfuerzo gigante para las partes que están involucradas en contratos del tipo NEC 3F para reconstrucción con cambio, ¿no? Algunos han reaccionado más, digamos, más rápidamente, a otros les cuesta más, necesita más ayudita, pero sin duda alguna este es un elemento que es fundamental. Y el segundo aspecto es el gobierno del proyecto, eh, que es la estructura de toma de decisiones que permite que las decisiones del proyecto fluyan, ¿correcto? Entonces, el contrato NEC tiene una estructura organizacional eh, bastante sencilla. Creo que la estructura organizacional base se ha formado tanto en Panamericanos como en Reconstrucción a través de una PMO ayuda a eso, pero sin duda alguna, este, eh, un funcionario, un gerente de proyecto con un contrato NEC 3F no deja de ser un funcionario público que tiene, entre comillas, un directorio al cual rendir cuentas. Y en ese proceso, en esa organización, que es ajena evidentemente al contrato, pero es importante, hay que entenderla, se pueden jugar puede haber un juego de roles allí que pueda ralentizar un poquito el proceso. Entonces, son retos que son ineludibles, pero que sin duda alguna, si tomamos conciencia de que son elementos claves, es parte de lo que hay que trabajar. No todo es eh, pura técnica o puros aspectos jurídicos, existen aspectos de manejo organizacional y de cultura que es importante abordar, son en las dosis adecuadas para seguir mejorando el nivel de colaboración en la contratación que hay en proyectos importantes en el Perú. Muy bien, entonces, estimados participantes, muchas gracias. Bueno, y yo quedo ya no a cualquier consulta que ustedes tengan respecto a esta presentación. Gracias, Socorro, gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, profesor Luis Ruiz. Muy bien, no, gracias a ustedes y nosotros estaríamos complacidos de encontrarlos en el programa Así es. donde estos aspectos que
tanto Alex como yo hemos presentado, forman parte de la estructura curricular del programa. Y bueno, sin duda alguna, pues esto enriquecido por la casuística que tanto los docentes como los participantes aportan. Daniel pregunta si existen diferencias sustanciales Sí, entre el NEC 3 y el NEC 4. Eh, sí, sí existe una matriz de diferencias entre NEC 3 y NEC 4. Sin duda alguna hay algunos elementos de NEC 3 que, como fruto de la experiencia, han sido ajustados, ¿no? Han sido introducidos en NEC 4. Entonces, el NEC 4, en muchas de sus partes, va a seguir exactamente la misma secuencia y la misma redacción del NEC 3, solamente que se introducen elementos que se van tomando de la base de lecciones aprendidas, de los proyectos que se desarrollan a nivel global con contratos NEC. ¿Okay? Había una segunda pregunta, es, Laura, ¿qué regula un contrato NEC 3? ¿No? ¿Y cuántos contratos NEC 3 hay? Bueno, el, el contrato NEC 3 es regulado primero, por el contrato propiamente dicho, pero también existe la opción de puntualizar cuál es el marco legal bajo el cual se va a desarrollar el contrato, ¿correcto? En el caso del Perú, evidentemente, es el Código Civil, ¿correcto? En el caso de los contratos, tanto panamericanos como en reconstrucción con cambios, es así, y no se ha considerado una aplicación supletoria, por ejemplo, de un reglamento. Es decir, la regulación contractual es el contrato propiamente dicho, que puede tener ciertamente algunas precisiones de algunas puntualizaciones de algunas cláusulas. Se pueden ajustar algunos plazos de respuesta, por ejemplo, en un proceso de gestión de cambios, que en el contrato NEC se llama eventos compensables, ¿correcto? Por ejemplo, eso es un tema puntual que se ha mejorado, ¿no? Que se ha ajustado, perdón. Y contratos NEC 3 existen opciones que van desde la opción A hasta la opción F, que establecen, digamos, diferentes condiciones bajo las cuales, diferentes sistemas de entrega, ¿no? La opción F es una gerencia de construcción a riesgo, en donde el riesgo financiero lo tiene el contratante. Hay algunos mecanismos que regulan este riesgo y uno de ellos uno de ellos se llama, por ejemplo, el Value for Money, que es decir, que el gerente de proyecto tiene la capacidad de ocultar que todo lo que ejecute el contratista agregue valor al proyecto, siendo que si ello no sucede, queda demostrado de que no es así, puede desestimar algunos de los costos. Entonces, el contrato NEC 3F está lejos de ser un tiempo y material, es un reembolsable, ¿no? Es un contrato de gestión y la gestión tiene que demostrar una serie de principios. Ya mencioné uno de ellos, el Value for Money. Está otro que se llama eficacia y eficiencia, es decir, que los procesos de procura sean competitivos, que se demuestre que se ha interpuesto los mejores oficios para producir la contratación más conveniente en términos de costo y beneficio. Se establecen los términos
digamos, de evaluación. Y entonces eh, es de esa manera que el contratista se va ganando, evidentemente, el derecho a que esos costos sean considerados como costos determinados, es decir, costos que se tengan que pagar, ¿no? Que sean pasibles de ser pagados. Pero la ingeniería está, digamos, ingeniería, procura y construcción, todo está, digamos, en manos del contratista. Hay otras opciones, como la opción C, por ejemplo, en donde se desarrolla el diseño, se establece un presupuesto, y luego hay un sistema pain gain, ¿no? Es decir, en donde se comparten riesgos y oportunidades eh, por el sobrecosto o por el ahorro, ¿no? Entonces hay matices entre el A y el F. Sí, había una mano Profesor, levantada. la señorita, sí, Carla Zorrilla levantaba la Carla. mano. Sí, adelante, Carla. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, bajo el contrato NEC 3A, cuando no se tiene respuesta por parte del contratista hacia el subcontratista, tanto para los RDIs o los eventos compensables, ¿qué mecanismo legal existiría o para exigir una respuesta o para solicitar de repente ampliaciones de plazo o unos adicionales o unos deductivos vinculantes? Tenemos, por ejemplo, se ha presentado como ejemplo un RDI, no sé, pues por ejemplo, de estructuras metálicas, donde nos dicen que va a cambiar, consultamos si es que va a cambiar el diseño y pasan los días de máximos de respuesta y no nos responden. Hemos presentado algunos eventos compensables y no tenemos ningún tipo de respuesta tampoco. ¿Hay algún mecanismo legal o algo que se podría hacer bajo ese tipo de contratos? Y yo creo que sí, Carla. Mi enfoque de gestión contractual es eminentemente técnico. Yo no soy abogado y efectivamente, pues cuando las prescripciones técnicas de los contratos no alcanzan, es el momento es el momento de llamar a los abogados, ¿no? Ahora, claramente, uno de los aspectos más poderosos y que es transversal a las diferentes opciones de la A a la F en NEC es el de los eventos compensables, ¿no? Ahora, entiendo que tu consulta va más en torno a la relación que se ha generado a raíz de los contratos que hay entre RCC y una opción F con el contratista principal y la opción A en los subcontratistas, ¿no? Por lo que eventualmente eh, eh, se requiere entender qué es lo que se ha construido en ese conducto, en ese cordón umbilical que se ha tejido y cómo se han, de alguna manera, estructurado los ríos para poder dar una respuesta asociada, digamos, una respuesta apropiada, ¿no? Pero una de las cosas que sí te puedo responder es que eh, hay que hacer siempre el esfuerzo de moverse en eh, en- dentro de los remedios contractuales que te ofrece tu contrato, ¿no? Entonces, eso es bien importante y me refiero a que muchas veces antes de buscar soluciones fuera del contrato, hay que revisar internamente y estar seguros de que hemos hecho nuestra tarea utilizando y agotando los mecanismos contractuales que se tiene, digamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, se tiene el caso contado de la manera más consistente con los documentos formales actuados entre las partes y con el contrato. Siempre de cara a estar listos a que si tenemos que
recurrir a nuestros amigos abogados para poder seguir adelante con este asunto. Esta historia, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, nuevamente, esté bien contada desde los documentos formales actuados entre las partes y el contrato. Gracias por tu pregunta, Carla. Ok, si hay alguna otra pregunta. Y una de las Yo cosas creo que ocurre mucho en el programa es que los trabajos se basan en casos que propone, digamos, dentro del grupo alguno de los integrantes, ¿no? De hecho, una cosa interesante es que qué caso vamos a resolver es algo que se negocia entre los participantes, porque claro, imagínense 4 cerebros, 5 cerebros, pensando en una situación, digamos, como la que ha planteado Carly, que puede ser materia, digamos, de interacción con los docentes, resulta ser interesante porque se suelen poner sobre la mesa temas que son vigentes, que son reales y que se puede usar, digamos, como ejemplo aplicativo, sin el riesgo de las consecuencias, porque no dejamos de estar en un ambiente académico, pero cuanto mejor si lo estamos y estamos con un caso, digamos, que sea real, ¿no? listo, profesor, muchísimas gracias. Yo Muy creo que bien. hasta pasamos un poco más del tiempo. Gracias, Alfonso, gracias a todos, gracias, profesor, gracias a todos los Gracias. participantes. Gracias a todos por No, gracias a participar. ustedes, muy buenas noches, nos vemos en el curso. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, gracias.